Los antibióticos son una herramienta indispensable para curar infecciones provocadas por bacterias y prevenir posibles infecciones en procedimientos quirúrgicos tan comunes como una cesárea o una operación de apendicitis. El descubrimiento del primer antibiótico a mediados del siglo XX cambió el rumbo de la medicina moderna, que pudo así comenzar a tratar enfermedades infecciosas que antes significaban una muerte segura. Desde entonces, los antibióticos han salvado millones de vidas, tanto en el ámbito de la salud humana como en el de la sanidad animal. Sin embargo, el uso inadecuado de estos medicamentos podría devolvernos a la era preantibiótica, en la que una simple infección resultaba letal y prácticas tan vitales como la quimioterapia o los trasplantes de órganos ya no serían posibles. ¿Qué podría conducirnos hacia un futuro sin antibióticos? El problema de la resistencia. ¿Qué es la resistencia y cómo se desarrolla? Los antibióticos no son un recurso infinito ni infalible. Un uso excesivo o inadecuado de esta herramienta puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a futuros tratamientos. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso incorrecto de estos fármacos. Estas bacterias desarrollan mecanismos de resistencia y causan infecciones mucho más difíciles de tratar en personas y animales. Las bacterias resistentes pueden propagarse en diferentes ámbitos y por distintos motivos: a través de los alimentos y el contacto directo con animales, en el ámbito familiar y los centros sanitarios, a través del contacto con pacientes u objetos contaminados, o de viaje en países con alta prevalencia de resistencia. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al PRAN. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por volver a contar conmigo en este proyecto, que me parece interesante. Gracias, Amparo, que eres la coordinadora y mayor responsable. Bueno, vamos a empezar, vamos a intentar ir rápido. Yo para esta jornada, como había que modificarlo y incluían además las infecciones respiratorias altas, pues he incluido en mi presentación la gripe, la bronquitis aguda, la neumonía y la reagudización del EPOC. Bueno, vamos a dedicar un poquito de tiempo a todas ellas, pero sobre todo me interesa el caso clínico que presentamos al final y que, bueno, no sé si aquí va a dar mucho pie a discusión, pero sí cuando podáis disponer de las presentaciones, pues si en una sesión clínica en vuestros centros de salud lo queréis utilizar, espero que os sea de utilidad. De la gripe poco podemos decir porque todos lo conocemos. Estamos ahora en plena campaña. Sabemos que es una infección aguda que se transmite por vía aérea, tanto por la saliva que nosotros podamos expulsar directamente o por los instrumentos que hemos contaminado con ella, que es altamente incapacitante, pero que es autolimitada y la evolución es favorable en la mayoría de los casos, en los que no hay complicaciones. Ahora bien, en infecciones gripales complicadas puede aparecer una neumonía o puede exacerbarse un EPOC y en estos casos la tasa de mortalidad es alta, sobre todo en mayores de 65 años. Tenemos que tener claro en su diagnóstico la aparición súbita y luego, bueno, pues los síntomas generales, entre ellos la fiebre, en los respiratorios suele aparecer la tos o dolor de garganta. La disnea en la gripe no es lo habitual y desde luego tenemos que tener en cuenta que no debe haber otra sospecha diagnóstica. No vamos a realizar pruebas microbiológicas ni de otro tipo que nos apoyen al diagnóstico en contextos epidémicos porque es evidente la clínica nos lleva al diagnóstico. Y tener en cuenta que la curación es espontánea, que no tenemos que realizar pruebas extraordinarias. ¿Cuál es la estrategia fundamental de prevención? La vacunación anual. En todos nuestros pacientes, según los calendarios vigentes en todas las áreas, pero en el nuestro, que es en el que estamos, mayores de 60 años y menores con patologías crónicas, tenemos que insistir, hacer una captación activa si no atienden a las llamadas de la consejería, de los medios de comunicación. Vacunación antigripal anual que protege a los pacientes con riesgo y a toda la población. En caso de haber contraído la infección, aconsejar llevar mascarilla y recomendación también para evitar la transmisión, higiene de manos, como se habló el pasado día,
y también la higiene de instrumentos y de superficies, además de ventilar los espacios. En el tratamiento, lo sabemos todos, medidas no farmacológicas en cuanto a tomar líquidos, hacer reposo relativo, nunca absoluto, pero depende de la situación de cada uno, y tratamiento de los síntomas. ¿Cuándo deberíamos derivar al hospital para tratar con antivirales? Pues en caso de gravedad, porque tengan patologías severas o porque haya riesgo de complicaciones. El fármaco que recoge esta guía es el Tarmivir, pero bueno, hay que consultar las recomendaciones de salud pública que hay en la campaña de gente. Insistir, no está recomendada la quimioprofilaxis con ningún antiviral, salvo que se haya confirmado que hay un fallo vacunal o que haya una situación de inmunidad baja del paciente o que haya una situación de pandemia. Con el antiviral hay que tener cuidado en las embarazadas y en casos de insuficiencia renal, y tener presente que podemos o debemos derivar a urgencias para valorar el ingreso cuando se cumplen criterios de gravedad. Luego valoraremos la neumonía con la escala CRB65, que incluye criterios de gravedad que son alteración del nivel de conciencia, frecuencia respiratoria por encima de 30 respiraciones y la presión sistólica por debajo de 90 y la diastólica por debajo de 60, aparte de que puede haber aparecido disnea o agravarse la que tenía previamente, una saturación por debajo de 95 y tener en cuenta también la problemática social en adictos a drogas por vía parenteral, gente que no tiene casa o que no tiene quien le apoye, quien le cuide, quien le vigile, ¿vale? Pacientes psiquiátricos también, alcohólicos. ¿Qué vamos a decir de la bronquitis? Pues la bronquitis en principio también es muy frecuente en el periodo invernal, muy frecuente en las consultas de atención primaria y muy frecuente que tengamos esa duda que ha comentado antes la compañera de María Jesús, en prescribir de forma diferida los antibióticos, porque la mayoría, en el 95% de los casos, la causa es vírica, no necesitaría antibióticos, salvo que evolucione mal o se complique. Bien, bueno, pues es un proceso inflamatorio bronquial que se presenta con tos que empeora por la noche, dura más de 5 días, puede durar hasta 6 semanas, el esputo cambia de color, puede ser amarillento, mucopurulento en el 50% de los casos y puede asociar o no un broncoespasmo y una pequeña disnea. Más frecuente en mujeres, en invierno y que no tengan antecedentes de enfermedad pulmonar crónica, y en la auscultación pulmonar se pueden auscultar sibilencias o roncos modificables con la tos o limpias, no se puede escuchar nada. A veces las bronquitis dan una auscultación limpia y la clínica nos va orientando. Presentan también síntomas generales como la fiebre o las mialgias y, como decíamos, en el 95% de los casos están producidas por virus influenza, parainfluenza, coronavirus. En el 5% puede ser causado por bacterias, entre las que están el Mycoplasma pneumoniae, la Bordetella pertussis. Hay que tener en cuenta también los pacientes con patología crónica, que se pueden identificar también como causa de las bronquitis, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. Importante para nosotros, que no está indicado, como ya hemos dicho y repetiremos muchas veces, el tratamiento antibiótico. Hay que explicar al paciente, hay que hacerle comprender que es un proceso, en principio, no grave, si no existen otras complicaciones, y tenemos que enseñarle a prevenir la transmisión con el lavado de manos, con colocar el codo cuando vamos a toser, y tener presentes las medidas no farmacológicas, como decíamos antes. Para el tratamiento sintomático, pues paracetamol, que es lo habitual, en dosis no superiores a 650 cada 6 horas, un máximo de 4 gramos al día, o bien ibuprofeno en dosis de 400, que todavía está muy familiarizada la dosis de 600 miligramos de ibuprofeno cada 8 horas. Bien, podemos utilizar la alternativa al antibiótico con una actitud expectante o bien la prescripción diferida del antibiótico. Tenemos que tener en cuenta situaciones de infección grave o que el paciente tenga otras patologías como la insuficiencia cardíaca que decíamos antes, diabetes, arritmias, o que tome corticoides de forma continuada. En los mayores de 65 años que
presenten 2 o más de estos criterios de gravedad que nos decíamos antes, la hospitalización, el año previo, diabetes, insuficiencia cardíaca o toma de corticoides mayores de 80 con uno de ellos, o bien también que haya un empeoramiento en las 2 primeras semanas. Vamos a individualizar siempre y vamos a decidir si el paciente tiene una situación que nos parece muy grave, lo vamos a tener que enviar directamente al hospital. Tendremos que hacer el diagnóstico diferencial con la neumonía y en algunos casos tendremos que indicar un antibiótico para evitar que pueda complicarse con una neumonía. En este caso, el antibiótico indicado sería la amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas, 5 días. Vamos a hablar también de que ahora se van recomendando periodos cortos de tratamiento porque han demostrado que producen los mismos efectos positivos que en periodos de 7, incluso 10 días de tratamiento. Tener en cuenta que para el pertusis deberemos de hacer aislamiento respiratorio. Si se ha sospechado claramente o se ha confirmado, el aislamiento sería suficiente con 5 días desde que se inicia el antibiótico, pero si no tiene tratamiento antibiótico, el aislamiento debería de ser de 21 días. La prescripción es un macrólido o acitromicina de 500 3 días o claritro de 500 cada 12, 7 días. Cuando haya resistencia o estén contraindicados los macrólidos, se podrá utilizar sulfametrozol, trimetopin en dosis de 180-60, que es la prescripción del Sectrin, conocemos todos, cada 12 horas oral por 7 días. Este es un algoritmo que nos puede ayudar a comprender este manejo de lo que hemos comentado, que bueno, pues lo vais a tener en la presentación, no lo vamos a comentar. Podemos realizar radiografía de tórax si hay una tos persistente, evoluciona mal o hay mal estado general, aunque no tuvieran fiebre, sobre todo en ancianos. Y bueno, tener la precaución con los macrólidos, el riesgo que hay de aumentar el intervalo, de prolongar el intervalo QT, sobre todo cuando estén tomando fármacos como antidepresivos que pueden ya por sí producir o tener riesgo de prolongar el intervalo QT. Y controlar los iones, porque en la hipopotasemia o la hipomagnesemia también se puede dar, igualmente que en otras arritmias cardíacas o insuficiencia cardíaca grave. Derivaremos con síntomas de infección o comorbilidad grave, en situaciones graves, si no, no habría que derivar. Y esto me parece importante recordarlo porque muchas veces los pacientes nos lo piden, nos lo sugieren y en la farmacia probablemente también apoyen porque daño no hace, pero no se recomienda utilizar antitusivos en las bronquitis agudas. Los mucolíticos y expectorantes no han demostrado eficacia y, por favor, no utilizar antihistamínicos porque sabemos que secan las mucosas, que secan las secreciones y que dificultan la curación de estos procesos. Bueno, se podría utilizar beta-adrenérgicos inhalados para reducir la hiperreactividad bronquial si es el caso, hay mucha tos y vemos que tiene mucha hiperreactividad. En la reagudización de EPOC, bueno, pues sabemos que el 80% o más del 80% de los pacientes EPOC son secundarios al tabaco, con lo cual, aparte de reconocer los síntomas de reagudización, que son el aumento de la disnea habitual, sobre todo, este es el principal, que puede aparecer tos, sibilancias, volumen y purulencia del esputo. Tenemos que tener claro que hay que poner antibiótico en los casos graves, pero no en todos, hay que ajustar los inhaladores, ¿vale? Y, que era lo que iba a decir de inicio, tenemos que insistir en abandono del hábito tabáquico. Si ya lo ha abandonado, reforzarlo, felicitarle por ello, y si no, cada vez que tengamos ocasión, nosotros en la consulta de enfermería o en la consulta de cualquier profesional, incluido el dentista, hacer refuerzo positivo para que abandonen el hábito tabaco. Es importante hacer el diagnóstico diferencial, pues con neumonía o con insuficiencia cardíaca descompensada, como ya sabemos. Las causas de reagudización de EPOC son principalmente bacterianas y sobre todo la Haemophilus influenzae, un 30 o 40% también pueden ser víricas, también en un 10% que pueden ser víricas que se compliquen con bacterianas o de inicio víricas y bacterianas. Y luego también hay un porcentaje que no son causas infecciosas, pero hay que tener en cuenta como es el humo, la contaminación atmosférica y que abandonen el tratamiento, ¿vale? Sabemos que los pacientes EPOC todos tienen inhaladores de base,
con 2 fármacos o con 3 fármacos. Entonces, muchas veces cuando ellos se sienten bien, los toman en menor dosis o en menor frecuencia o los dejan a días alternos o temporadas. Por tanto, como decíamos antes, en la profilaxis es fundamental el abandono del tabaco, la vacunación antigripal anual, la antineumocócica cuando corresponda según el calendario vacunal por edad y por patologías, y ahora que estamos ya en plena campaña, pues la dosis de recuerdo de la vacuna COVID. En cuanto al tratamiento, educación sanitaria, que tendremos que hacerlo siempre para que conozcan y pongan en práctica las medidas no farmacológicas, el reposo, abandono del hábito tabáquico, que coman de manera correcta, que tomen líquidos y actividad física regular. La guía recoge 30 minutos 3 veces al día por semana, pero dicho así es como no decir nada. ¿Qué riesgo tiene el paciente EPOC? Que pierde masa muscular y la sarcopenia lo que le hace es limitar aún más su actividad física, con lo cual tenemos que recomendar ejercicios de fuerza, que no necesitan ir a un gimnasio, que si tienen posibilidades de un profesional que les oriente, estupendísimo, pero si no, nosotros podemos ayudarles a aprender a hacer esos ejercicios donde ellos noten que contraen los grupos musculares que nosotros consideramos que son importantes. ¿Cuáles pueden ser importantes? Los bíceps, tríceps. Bueno, pues levantar con fuerza, contraerlo, levantar con peso. A veces recomendamos con 1 kilo de lentejas o de lo que tengan en casa para que hagan más fuerza a la hora de hacer el movimiento. El ponerse de puntillas si pueden va a fortalecer bíceps y gemelos, fortalecer los glúteos, eso pues a veces con movimientos que les tenemos que enseñar a contraer también para la zona abdominal, contraer la musculatura. Quiero decir que el ejercicio del paseo es bueno, pero el EPOC se fatiga porque se ahoga y no camina, se sienta. Y para tener más fuerza muscular y que se mueva más, necesitamos ayudarle, enseñarle a hacer ejercicios de fuerza. Nosotros, enfermería, fisioterapeutas, entre todos un poquito. Comprobar el cumplimiento del tratamiento inhalado y que sabe manejar el inhalador. Y ahora en esto no quería entretenerme mucho porque son los criterios de tratamiento en función de la gravedad que presenta la reagudización, que la inicial es, pues si no hay criterios de infección bacteriana, es una reagudización en la que podremos controlarla aumentando la dosis y la frecuencia de sus inhaladores y sobre todo de los de acción corta. Ellos siempre suelen tener de rescate, pero si no tendremos que estar pendiente para que los tengan y los puedan utilizar, salbutamol, terbutalina o el bromuro de hiperatropio. A lo mejor en algunos casos graves sabemos que hay que derivarlos sobre todo cuando tienen patologías, otras comorbilidades, no podemos esperar que se nos compliquen. En el leve moderado, con el FID1 por encima de 50%, con criterios de infección bacteriana, ya estaría indicado asociar a los inhaladores antibiótico. ¿Cuál? La guía recomienda amoxicilina con clavulánico, entre 500 y 875 de amoxicilina con 125 de clavulánico cada 8 horas oral, 5 días. Insistimos, dosis, pautas cortas, ¿vale? Los institucionalizados puede ser la dosis mayor, 875, entre 7 y 10 días. Un poquito más de dosis, un poquito más de duración. Si hay alergia a los betalactámicos, quinolonas, o levofloxacino o moxifloxacino. Cuando hay un EPOC grave con un FID1 menor del 50% sin sospecha de infección por pseudomonas, vamos a asociar también el amoxiclavulánico a los inhaladores, pero en un periodo un poquito más corto, 5 o 7 días, y si hay alergias, levofloxacino. Y en cuanto va aumentando la gravedad, con sospecha de infección por pseudomona de inicio, a los inhaladores le asociamos quinolonas, levo o cipro. Y si comprobáramos que hay fallo de respuesta o se confirma la pseudomona, pues tendríamos que derivarle al hospital, porque es un paciente grave con una infección complicada. Si no hay sospecha de infección por pseudomonas, a los inhaladores y a los antibióticos que hemos quedado que era el amoxiclavulánico, si no tenía alergias o contraindicación, le añadiríamos corticoides orales, prednisona o metilprednisolona. Si hubiera alérgica a los betalactámicos, pues pasamos al cipro. Y si la saturación está por debajo de 90, le prescribiremos oxigenoterapia.
Tenemos que conocer los criterios de Anton Isen para para indicar el tratamiento. Deben de cumplirse 2 o 3 de ellos. El que está siempre, o el más importante, el que más peso tiene respecto a que responde mejor al antibiótico, es el aumento de la purulencia del esputo, pero también vamos a ver que puede aumentar el volumen y puede aumentar la disnea. Tenemos que valorar luego la respuesta a este tratamiento, les tenemos que revisar a nuestros pacientes. Hombre, si se desaparece la disnea y baja el volumen del esputo y la purulencia, pues vamos a ver nosotros y el paciente que ha sido un éxito y que se ha recuperado sin tener que mandarlo al hospital. Como se preveía, hay que revisarlos. ¿En cuánto tiempo? 48 y 72 horas es el tiempo estimado de que evolucione mejor o peor, como se recomendaba para la dispensación diferida. Si no hay respuesta a antibiótico, puede ser pues, porque no hayamos acertado con el diagnóstico, que se trata de una insuficiencia cardíaca, no de una reagudización de POC, que el paciente sea resistente al antibiótico porque lo haya usado previamente con demasiada frecuencia, o que el tratamiento pues, es inadecuado y debemos de cambiar el antibiótico en los casos de POC leve o moderado, o derivar al hospital en los casos de POC grave porque no ha respondido. Tenemos que valorar la técnica de inhalación porque sabemos que muchas veces los inhaladores no los utilizan correctamente, y en estos casos se recomendaría utilizar un PDI con cámara, no en polvo y no monodosis. Tendrían que ser los que se aplican con cámara espaciadora porque necesitan hacer menos fuerza inspiratoria para que llegue el fármaco a los pulmones. El tiempo de recuperación es variable, tenemos que hacer un seguimiento a las 4 semanas y otro a las 12 semanas, no deben de hacer reposo absoluto y, pues en estas circunstancias, porque van a estar a lo mejor más encerrados y pueden hacer menos su vida normal, vigilar la aparición de síntomas ansioso-depresivos. Vamos a derivar en casos de reagudizaciones graves que no mejoran, teniendo en cuenta los criterios de gravedad, que van a ser pues, que tienen más taquicardia, más taquipnea, menos saturación de oxígeno, que han tenido exacerbaciones más de 3 exacerbaciones el año anterior, que han empeorado mucho los síntomas que ellos tenían de inicio, que tienen comorbilidades graves, o que no nos responde al tratamiento inicial o problemática social, como ya hemos visto. Vale, y ahora vamos a pasar a la neumonía del adulto, tratada en atención primaria, que en cuanto a la definición poco tenemos que decir porque ya lo sabemos todos, de la etiología poco también, pues una infección respiratoria aguda con síntomas y signos de vías bajas, pero tenemos que excluir, claro, a los oncológicos y a los inmunodeprimidos. La etiología más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. En el medio extrahospitalario, que es el nuestro, los criterios diagnósticos que nos tienen que guiar son los clínicos y los radiológicos, pero tenemos que tener presente la valoración pronóstica y de gravedad para iniciar el tratamiento antibiótico adecuado a la situación que presenta el paciente, claro, y derivar o no derivar en base a esa valoración pronóstica. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la neumonía porque es importante para decidir si tenemos que derivar, y una vez en el hospital también lo utilizan para saber si cumple criterios de ingreso o no. Entonces, si vemos, según la valoración pronóstica que estaría indicado, pues el tratamiento empírico, cuanto más precoz, mejor. En los casos que consideremos de bajo riesgo, no sería imprescindible hacer radiografía de tórax, pero son pocas veces ante una sospecha de neumonía, salvo que estemos en una zona rural alejada, que no vayamos a hacer la radiografía previa a iniciar el tratamiento, o en el mismo día. Esto también diferida, pero van derechos a la urgencia a realizárselo. Es verdad que la radiografía nos va a permitir pues, un diagnóstico diferencial antes. ¿Qué vamos a tener en cuenta en la valoración pronóstica? Utilizamos la escala CRB65 con 4 parámetros, a cada uno se le asigna un punto. El 65 tiene que ver con la edad, mayor o igual de 65 años sería un punto. Si presentan confusión mental, que es la C de esta escala, otro punto. Si la frecuencia respiratoria es superior a 30 respiraciones por minuto, la R, otro punto. Y la presión arterial, la B. Si la sistólica está por debajo de 60 o la diastólica, perdón, de 90 o la diastólica por debajo de 60, sería otro punto. O la una o la otra nos darían esa puntuación.
¿Qué clínicas suelen presentar? Pues signos y síntomas relacionados con infecciones de las vías bajas. Fiebre alta, suelen tener tos, expectoración, dolor torácico a veces, disnea a veces, crepitantes que podemos escuchar en la auscultación, y la taquicardia, que va asociada a la disnea y a la fiebre alta. A veces está por encima de 100 latidos por minuto. En la radiografía de tórax podemos ver un infiltrado. Tenemos que saber que no se debe a otra causa, que no tiene otras patologías, otras sospechas diagnósticas. Y en ancianos tenemos que saber que puede cursar sin fiebre y que simplemente que una confusión, que estén deshidratados o que empeoren sus patologías de base, puede orientarnos a que tenga una neumonía. Bien, el caso clínico que traemos es un caso de neumonía adquirida en la comunidad. Se trata, este es de esta semana o de la pasada, es un varón joven, 46 años, que no tiene alergias ni tiene antecedentes más que una lumbociática crónica por una hernia lumbar discal que le obliga a tomar analgésicos en función del dolor de vez en cuando. Fumó, pero ya lo dejó hace 20 años. Y consulta de urgencia porque desde hace 5 días le duele la cabeza y los 2 últimos días además ha tenido fiebre alta, no se ha puesto el termómetro, pero sudaba mucho y se encontraba fatal, entonces la fiebre tenía que ser súper alta y el malestar general, que ya digo que lo asociaba también pues, al cuadro de fiebre, cefalea y demás. No nos cuenta que tuviera una tos intensa ni que sintiera sensación de falta de aire. Bien, en el servicio de urgencias que le atendió le pudieron hacer, bueno, el test de antígenos rápidos lo hacemos todos, que fue negativo al COVID y también fueron negativos el test de antígeno a la gripe A y a la gripe B. En la exploración se objetivó una temperatura de 38,3, una saturación de 95, la tensión, recordándolos la escala CRB65 está dentro de, no es de riesgo, 98,66, pero ahí estamos, la piel caliente y sudorosa, está rítmico a 97, no pasa de 100, pero estamos ahí cerquita. La auscultación era normal, no tenía ruidos añadidos, no presentaba edemas en las extremidades inferiores y como pruebas complementarias, pues como había acceso a realizarle una radiografía de tórax, pues se le solicitó una radiografía con 2 proyecciones y una analítica de sangre. Bien. Los resultados de la radiografía os los presento aquí. En la analítica solamente hemos puesto lo más relevante para el caso. Tenía una leucocitosis con 17.000 leucocitos, con una desviación izquierda, un 93% de neutrófilos. No había eosinofilia. La serie roja y plaquetas eran normales, los iones eran normales y el filtrado renal también. Y tenía una PCR reactante de fase aguda, marcador de inflamación de 239,85, muy alto. Se aprecia en la radiografía, tanto en la lateral como en la anteroposterior o posterior-anterior, esa condensación pulmonar que nos la informan como condensación, bueno, ya venía con el etiquetada de neumonía adquirida en la comunidad, pero es una condensación en el lóbulo inferior izquierdo y en el lóbulo superior izquierdo, en el pulmón izquierdo, ¿vale? No sé si me permite. A ver, aquí. Esto sería en el inferior, esto sería en el superior, ¿vale? Aquí está más, en la lateral se aprecia peor. Bien, el tratamiento que se le prescribió, se dio de alta al domicilio, se le prescribió analgesia, paracetamol de 1 gramo cada 8 horas y que tenía que alternar con ibuprofeno si no controlaba la fiebre, y se le prescribió un levofloxacino de 500 cada 12 horas durante 7 días, con observación domiciliaria, que tomara líquidos y hiciera reposo relativo. Se le recomendó analítica de control y radiografía de tórax también de control. Y aquí es donde yo planteo la discusión. ¿El tratamiento es el adecuado en este paciente con esta clínica y con estas pruebas complementarias que se le han solicitado? ¿La dosis y la duración del antibiótico es la adecuada? ¿Estaría indicado radiografía de tórax de control? Bueno, como no tenemos tiempo del debate, ponemos las indicaciones de tratamiento que nos recomienda la guía Proacil.
En nuestro caso, nuestro paciente es una neumonía adquirida en la comunidad de un adulto menor de 65 años, tenía 46, sin enfermedades crónicas. El estabaquismo de hace 20 años y la lumbalgia no cuenta como enfermedad crónica. Por lo tanto, el tratamiento antibiótico indicado debería de haber sido la amoxicilina de 1 gramo cada 8 horas durante 5 o 7 días. El paciente no tenía alergias medicamentosas, que sería la justificación de haberle prescrito el levofloxacino. ¿Vale? Entonces, bueno, pues también tenemos que tener presentes todos, que luego en las discusiones tengo yo ahí anotado para a ti, Amparo, cuando surjan el tema de las prescripciones y prescripciones inducidas, cuál era el caso, pero luego ya lo hablamos en la discusión. Bien, ¿cuándo está indicada la derivación en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad? Bueno, pues los que superan un punto en la escala CRB 65, nuestro paciente tenía 0. Cuando apreciamos una radiografía importante, una alteración importante en la radiografía de tórax, o se ha descompensado la enfermedad de base, o hay falta de respuesta al tratamiento antibiótico, o que no puede hacer el tratamiento oral. En nuestro caso era un paciente joven que podía hacer el tratamiento oral ambulatorio, no tenía hipoxemia, la radiografía de tórax ¿era fea? Sí, pero no era una alteración que le impidiera, no tenía una saturación que le impidiera irse al domicilio. El seguimiento en las neumonías están indicados la revisión en 48-72 horas para ver la evolución de la neumonía y si responde bien al tratamiento. Por lo tanto, la duración del tratamiento va a depender de la evolución del paciente. Tenemos que saber que la resolución radiológica suele ser posterior a la clínica y que puede tardar entre 4 y 12 semanas. Que cuando hay buena evolución no es preciso el control radiológico. Pero que es difícil que no lo hagamos. Lo que tenemos que tener presente en atención primaria es que nunca antes de las 6 semanas del tratamiento se deberían de repetir, y nosotros muchas veces lo hacemos a las 2 o 4 semanas. Esperar a las 6 es poco probable. Bueno, pues en la radiografía de control que se le hizo, porque el paciente no se encontraba bien y volvió a consultar, y aprovecharon que la de control fue la de que consultó a las 3 semanas, se había resuelto la imagen radiológica, aunque ya digo, la clínica parece ser que el paciente todavía persistía con tos y no estaba, no tenía él la sensación de encontrarse bien, pero en la radiografía había desaparecido la consolidación. Entonces, esta, que ya es la última diapositiva que os cuento, es para tener en cuenta en cuanto a la neumonía, que en atención primaria no se recomienda la realización de pruebas microbiológicas para identificar la causa. Se sospecha según la clínica, si la más frecuente es el neumococo, pues vamos a dar por hecho que es el neumococo y vamos a pautar el tratamiento empírico que nos recomiendan las guías. El diagnóstico ya hemos visto clínico y radiológico, y que es esencial la valoración pronóstica y de gravedad antes de instaurar el tratamiento, porque eso nos va a indicar si vamos a tener que derivar o no, si podemos tratar nosotros o no, y si la indicación puede ser más corta o más larga, una dosis más alta o una dosis más ajustada. Los pacientes de bajo riesgo con sospecha de neumonía, insistimos, no es imprescindible la radiografía. En ancianos, la neumonía puede cursar sin fiebre, solamente que se desorientan o que se deshidratan, y que es importante realizar un control clínico en 48-72 horas de empezar el tratamiento antibiótico. Ese tratamiento va a durar lo que marque la evolución del paciente, y el control radiológico, si hay que hacerlo, no antes de las 6 semanas. Y por mi parte nada más, muchas gracias. ¿Escucha? Bueno, pues muchas gracias y bueno, ha sido muy didáctico, sobre todo el ver los casos clínicos reales. Yo creo que nos hacen aprender mucho, porque bueno, muchas veces la teoría pues sí que la ves, te la aprendes, pero este caso lo que nos refleja es que tenemos que ir a las guías y tenemos que saberlas, porque ya podemos decir que ahora mismo en nuestra guía no tenemos las quinolonas como primera opción prácticamente
absolutamente para ninguna patología. Siempre lo dejamos como una segunda opción. Sabéis que hay alertas para las quinolonas, bueno, pues cada vez van saliendo más por los efectos secundarios que causan y, bueno, y por el problema de resistencias que han causado. Entonces, bueno, una de las cosas que nos dice Belén Lorenzo, ya cuando estabas haciendo el caso clínico, ya se adelantaba, dice que en lugar de repetir la analítica, la radiografía, lo que habría que hacer es evaluar al paciente a las 24 o 48 horas. Sí. Perfecto, que es lo que tú has dicho, que sobre todo esa idea que daba de que había que repetir las radiografías, pues se ha visto que no, y sobre todo no en menos de 6 semanas, porque probablemente no veamos cambios. Y no es necesaria si la evolución es buena. O sea que no sé si querías comentar algo. No, claro, que el caso de el poner este caso es, bueno, pues para que veamos que a pesar de que están las guías, luego cada uno de nosotros actuamos un poco en función, a veces de la inercia, porque nos han enseñado así, hemos visto que se trabaja así, la costumbre de este servicio, de este PAC, es utilizar este antibiótico y usamos. Y indicar... es verdad que este manejo fue hospitalario. ¿Por qué digo eso? Pues porque la analítica en primaria no se nos ocurre solicitar una analítica de control. Damos por hecho que después del proceso infeccioso los leucocitos se van a normalizar y la PCR también. Y la fórmula, por supuestísimo. Sí. Entonces, en la radiografía, pues tenemos también que hacer mucha educación y mucha formación entre nosotros mismos para... tener claro que el hecho de hacer la radiografía en un paciente joven, con bajo riesgo, que la clínicamente ¿Ha mejorado? No estaría indicada, porque ¿qué vamos a encontrar? ¿Que es normal? Pues es que eso es lo lógico. Claro. La repetiríamos si sospechamos que puede haber aparecido otra complicación, porque a veces una neumonía en pacientes con factores de riesgo previos puede enmascarar un proceso neoplásico. Entonces, mejora la neumonía, pero resulta que cuando con el antibiótico desaparece esa condensación, te encuentras debajo pues una masa, una imagen sospechosa o compatible con, que te obliga pues, a derivar y hacer el estudio de otra manera. O sea que la clínica va a dirigirnos por el camino que tenemos que ir. Y si no hay clínica, tampoco tenemos que empeñarnos en... Claro, por eso nosotros, de todas formas, con lo que hablas del hospital y de las urgencias hospitalarias, nos ha parecido siempre muy importante que nuestra guía tenga esa continuidad asistencial. O sea, lo que no podemos es tener guías diferentes en los servicios de urgencias y en atención primaria para un mismo proceso. O sea, la neumonía que en la comunidad es la misma y el paciente es el mismo. O sea, que no hay ninguna diferencia y no hay por qué tratarlas diferentes. Entonces, se va a tratar igual, tanto en el ámbito hospitalario, en las urgencias hospitalarias, como en las urgencias de atención primaria. Entonces, nosotros en la guía siempre nos hemos preocupado de esa continuidad asistencial en todos los procesos, o sea, en los procesos respiratorios, en los procesos abdominales, y que esto tenemos siempre esa unión y tenemos que ver que al final el paciente continúa todos esos procesos asistenciales, va a un sitio, va al otro, y todos es muy importante que demos el mismo mensaje, porque si no damos el mismo mensaje, entonces van a pensar... Pues claro, lo que yo pensaría también, ¿no? Pues que si no están de acuerdo, pues que algo falla. Muy importante que las guías las hagamos como las estamos haciendo, que es conjuntamente hospitalaria y primaria. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. La siguiente.